Hace poco comenzó el año. Estoy seguro de que lo sabes. Para muchos esto significa una oportunidad de reinventarse, de comenzar nuevas cosas y explorar nuevos caminos. Otra oportunidad, un momento de impulso. Algunos, mucho más escépticos y si quieres más amargados, te dirán que no significa nada. Es solo un periodo más, una vuelta adicional alrededor de nuestro astro, que la Tierra vuelve al mismo sitio donde estaba hace 365 días. Que esto marca solamente un compromiso, una mera convención, un constructo social. Mira, a los humanos nos encanta distinguir patrones. Somos adictos a las cosas cíclicas, incluso si no lo notamos. Nos da tranquilidad saber qué es lo que viene y, de cierto modo, intentar predecir nuestro futuro. O dime si no estás esperando ya tus siguientes vacaciones. Habrá quien espere con ansias que transcurran los próximos 6 meses para poder disfrutar del calor del verano. Y estoy seguro de que en algún lado hay un niño contando los días para su cumple. De algún modo, es cierto que los días y el tiempo por sí mismo no tienen nada de especial. O tal vez sí. ¿Qué diferencia hoy del ayer? Yo no me siento tan distinto a como lo era ayer, y estoy casi seguro de que mi yo de ayer hubiera dicho lo mismo sobre el día anterior. ¿Tú sí notas esa diferencia? Para mí, es difícil distinguir dónde comienza a ser notorio ese cambio. ¿Dónde es que el continuo pasar del tiempo se cuantifica en trozos más grandes y menos homogéneos, y soy capaz de entonces decir que ya no soy el que solía ser? Y es que incluso en estos ciclos hay cambios, y no hablo solamente de la escala humana. El universo entero está en constante movimiento. Las galaxias bailan unas con otras, coreografiadas por la fuerza de gravedad. Nacen y mueren estrellas, planetas, partículas y quizá civilizaciones todo el tiempo. Ni siquiera nuestra vuelta al Sol nos lleva al mismo sitio donde estábamos, pues las entrañas del espacio-tiempo se han expandido descomunalmente. Lo único que permanece es la transformación. Aún así, aquí estamos, comenzando un año más, ignorantes de qué es lo que sucederá, esperando saberlo y poniendo nuestros esfuerzos y voluntades para hacer que este nuevo comienzo sea mejor que el anterior. Así que respira profundo, relájate, hombre, no pasa nada, solamente es que aquí vamos de nuevo. Esto es Punto y Quet. Yo soy Rubén, y tal como cada vez anterior a esta, conmigo está Marisol. ¡Hey! Hola, hola, qué padre volver a tenerlos por acá. Año nuevo, nuevas metras. Introduzca voz sarcástica. Bueno, así dice mi guión, pues debía haberlo dicho con voz sarcástica y no salió. Tenemos guión. Así pasa. Pásame el guión, por favor. No tenemos guión, nomás son como una hojita con ideas que no quiero que se me vayan para tenerlas presentes. El acordeón. El acordeón, sí, en pocas palabras. Es más, está escrito en mi mano ahorita que venías leyendo la introducción. Dije, a ver que no se me pase. No, pues aquí andamos, Me parece bien interesante ahorita que comentaste, se me vinieron cosas a la mente. Es que somos físicos, güey. Yo ya estaba pensando en entropía. Okay. En que decías, bueno, es que sí, nada vuelve a donde estaba, ¿no? Y pues ahí está esta parte de la entropía que, bueno, sabemos que muchos de los que nos escuchan quizá no sean físicos. Uno que otro sí, posiblemente haya escuchado del término, de la definición de qué es la entropía. Pues ahí están los libros. Bueno, pónganse No, a es estudiar. cierto. Es que es un concepto difícil. Yo recuerdo bien que cuando estaba en la universidad, en una clase de termodinámica, fue que vi el concepto de entropía así por primera vez, digamos, en la facultad, académicamente, ¿no? Entonces cuando yo me lo topé, me puse a investigar en internet, recuerdo,
y estaba intentando saber qué cosa era la entropía para pues no llegar de la nada allí a la facultad, ¿no? Y no sentirme como que no sabía absolutamente nada. Entonces chequé un poco algunas definiciones y creo que siempre la pintaban como desorden, algo así. Cierto. No sé si tú hayas escuchado eso. O sea, aparece ahí la entropía como un grado de desorden. Sí, o sí, que creo que desorden. es una de las formas de explicar lo que más se da, sobre todo en la divulgación. Ciertamente es un concepto difícil, pero sí suele darse como el desorden, la cantidad de desorden que hay en un sistema o cosas por el estilo. Ándale. Pero yo recuerdo, ahorita la verdad tengo la definición bastante vaga. Le digo, no, o sea, no están aprendiendo aquí, ¿va? Pero más o menos de lo que recuerdo, una vez mi profesor preguntó, así estábamos en la clase, ya sabía que iba a preguntar porque ese profesor era bien preguntoncito. Por eso me había puesto a buscar las definiciones antes. Ándale. Y va y me pregunta a mí, güey. No sé, ajá. Yo como que ya sabía. Ya sabía, yo prediciendo mi futuro. Ya sabía que me iba a preguntar. Y sí me preguntó, güey. Sí me preguntó, me dice, a ver, Nayeli, usted explíqueme qué es la entropía. Yo voy con mi definicioncita aquí de la Wikipedia, güey. Okay. Pues es un... Ay, no sé si dije un número, no sé qué habré dicho. Uh-huh. Que da indicios de la cantidad de desorden que hay en un sistema, algo así. Ok. Y entonces el profesor empezó a dar una plática ahí de que nos quitáramos eso de la mente porque eso nos hacía confundirnos las cosas. Creo que él nos había dicho... A ver, déjame ver. Creo que debía haber investigado un poco antes qué cosa significaba esto en mis libros de entropía. Para que no les viniera a echar cuentos aquí nada más. Pero tenía que ver con un número. Es el número de estados en los que puede estar un sistema. Creo que más bien era algo así. Okay. Algo así, lo que tenía que ver con la definición ya formal de la entropía. Entonces yo dije, no, pues sí es cierto. Y el punto es que esta entropía, así, pueden verla así nada más, está relacionada con, en física, se ve un resultado que es bien padre, que tiene que ver con la línea del tiempo. O sea, la entropía te marca una dirección en el tiempo. No hay vuelta atrás, entonces, y nunca vas a volver a estar como estuviste antes. Eso es algo que también te dice la entropía. Okay. El estado en el que estás ahorita no se va a repetir nunca más. Eso es lo que dice. Cierto. Entonces, de hecho, recuerdo haber visto un video ahí en YouTube también de que mostraban a la entropía en un concepto para más o menos explicarte. Agarraban un cuarto y decían, haz de cuenta que tu cuarto está desordenado, y creo que por eso se me había quedado mucho ese concepto. Uh-huh. Y de repente llegas otro día, lo vuelves a desordenar, y pasan los días y lo sigues desordenando y lo sigues desordenando y nunca lo ordenas. O nunca vas a poder ordenarlo. Claro. Entonces, como lo que pasa... Esa es como la idea o la manera en que estaban tratando de explicarlo. Pero bueno, el punto es aquí que tiene que ver con esta dirección en la que... Haz de cuenta, nos decía el profesor, haz de cuenta que la entropía le pone una flecha al tiempo. Te dice, vale, bueno, todo va a ir del pasado al futuro y ya está, ¿no? No te puedes ir para atrás. Las ecuaciones en termodinámica no son reversibles. Hay una palabra allí que aparece en física. Y entonces yo me quedaba así como de, wow, qué loco. O sea, ese tipo de resultados me hacían, bueno, como ya hemos platicado en otros episodios quizá, sí, me hacían ver o entrar en una que otra crisis ahí existencial de, su máquina y esto... O sea, son sumamente resultados fuertes. Sí. Entonces me encanta. Ahorita que comentaste lo de la introducción, pues se me vino ese concepto a la mente. Y está bien padre. Tienes razón, no... Hay mucha gente que lo ve como un día especial, lo del fin de año. Mucha gente quien no, pero pues eso depende de nosotros cómo lo estamos viendo, porque el universo sigue haciendo sus cosas. Exacto. Los planetas siguen dando vueltas alrededor del Sol y
o bueno, de las estrellas a las que orbiten, y ya está. Ya de nosotros depende la interpretación que le demos y de la interpretación de la evidencia que tengamos, pues. Y pues eso, ¿no? Eso quería comentar. Ok, sí, así es. La interpretación del tiempo es algo muy, muy humano, muy subjetivo. Sí, ciertamente la entropía es un concepto que probablemente esté ahí metido. Y ahora que mencionas el hecho de que la entropía es realmente como una cantidad, la colección, cantidad de estados, el número de estados en que puede estar un sistema, pues tiene más, como que también se refuerza un poco la idea del desorden, dado que el orden, como nosotros lo concibimos, tener un sistema ordenado, tener orden, un patrón específico en las cosas, es solamente uno de los muchos estados posibles de un sistema. Entonces, si el sistema tiene demasiados estados, por ejemplo un cuarto desordenado, hay miles de formas de que tu cuarto esté desordenado. Pero solamente una forma de que esté ordenado, ¿no? Que tenga el orden particular que tú quieres. Y probablemente es por eso que decimos también, una de las cosas que más he escuchado sobre la entropía es que todos los sistemas tienden al desorden en cierta medida, y esa medida está dada por la entropía, ¿no? Lo mismo con, por ejemplo, un cubo de Rubik, ¿no? El cubo de Rubik tiene más combinaciones que átomos existentes en el universo. Entonces solamente tiene un estado en el que está ordenado como nosotros lo queremos, y trillones de estados en el que no lo está. Pero en realidad no hay una preferencia por cada estado. Todos los estados tienen la misma probabilidad de existir, y este tipo de cosas, ¿no? Entonces ese sistema sí tiende al desorden porque la cantidad de estados ordenados que tiene es despreciable en comparación a la cantidad de estados desordenados, pero es solamente porque nosotros estamos dándole un mayor peso a un estado que a los otros por conveniencia o por convención. Solamente es eso. Así es, solamente a veces. A veces usamos mucho el solamente como cuestiones de simpleza. Así es. Eso es bien curioso porque pareciera que el universo es como... O bueno, tratamos esto de la unificación de las fuerzas y no sé qué onda. Pues intenta que la descripción del universo sea más simple. Sí. Ojalá pudiéramos decir solamente así, con eso, así funciona el universo. Pero pues eso solamente ha tomado años de estudio de la humanidad. Entonces no es tan solamente. Siglos de comprensión Ándale. De conocimiento. Pues sí, lo tenemos que hacer así. Me refiero a... Hay cosas que para nosotros son tan simples y tan comunes y que damos por hecho, que para mentes brillantes de hace 200 años hubieran sido impensables. Romper estas barreras. Ahora, comenzamos muy cuánticos, lo cual me parece interesante. Comenzamos bastante cuánticos. La entropía, también por ahí mencionaste algunos conceptos, estados. Creo que comenzamos bastante cuánticos. Y me parece muy interesante porque mi idea inicial de qué hablar, pues tenía que ver más bien con la mecánica celeste, incluso con la relatividad, ¿no? A gran escala. Okay. Entonces, pues sí, vamos a dar ese salto de lo cuántico al relativista, saltándonos el paso de unificarlas, por supuesto. Eso se lo dejamos a alguien más por un rato. Ok, va. Y me parece muy interesante algo que mencionaste sobre las crisis existenciales. Esto es para los chicos que están estudiando ciencias, particularmente física, que es lo que nosotros estudiamos, que es lo que somos, o para aquellos que gusten de la divulgación en general, de leer un buen libro de ciencia, etc.
Si no tienen crisis existenciales constantemente, algo no están entendiendo bien, chavos. La física... ¿O sí? No es cierto. La física y el universo, sobre todo a gran escala, pueden ser bastante aterradores, bastante difíciles de comprender. Entonces, siempre creo que para todos debe haber algún experimento, algún resultado que nos haga tener este tipo de crisis. Porque para mí la ciencia y el universo a gran escala es maravilloso y nos va a sorprender todo el tiempo. No es necesario esa simpleza que tanto buscamos en ello. Tal vez no es tan necesaria y no siempre aparece. El universo no tiene que ser como nosotros creemos, y eso es a veces de donde vienen las mayores sorpresas. Claro. Se nos va a la basura nuestro egocentrismo. No somos el centro del universo. Se pone a chillar y luego vuelve a estudiar. Como decía Feynman, cállate y calcula. Ándale, así mero. Ese debe ser un mantra de vida para todos los que estudian física. Cuando no estás entendiendo algo, no le hace. Tú cállate, calcula y en algún momento lo vas a entender. De hecho, yo le comentaba así eso a... Digo, cuando llegamos a niveles de estrés bastante altos en la facultad, ajá, a veces pues hacíamos tarea en equipo y así, ¿no? Y de repente nos rifábamos los problemas o esto por el estilo, y había noches en las que nos poníamos ahí a desmenuzar lo que habíamos resuelto entre equipos. O sea, las tareas inicialmente eran equipos, pero teníamos que entregar un solo proyecto entre todos, ¿no? Y ya de repente lo que hacíamos para entender los problemas, aquí voy a empezar a dar consejos, era que, bueno, me tocó un problema a mí, yo no lo voy a transcribir, lo va a transcribir tal persona, ¿sale? Okay. Entonces, vale. A veces funcionaba muy bien, nomás que hacía las resoluciones pues más lentas, ¿no? Porque muchas veces no entendemos la respuesta del otro, y en lo que van saliendo las dudas o nos vamos respondiendo las preguntas, pues ya pasa, ¿no? Pero te digo, entre cansancio y estrés y pues desveladas, ya hay puntos en los que de repente estás en la noche platicando con el cuate y de repente él te pregunta y dice, a ver, ¿y aquí qué quisiste decir? ¿Qué quisiste decir? Sí. Entonces de eso yo le respondo, no, ya no me preguntes, ya solo copia. Entonces sí, pero es algo que deberían hacer, pues, no más que se entiende, porque pues ya a veces no hay tiempo, ya se está acabando el semestre y uno le quiere echar ganas al final. Sí, estrés al millón. Se va a convertir esto en una sesión de terapia. Sí, también es un gran consejo. Aprendan a trabajar en equipo. Aprendan a no querer entender todo desde el principio. Creo que eso es uno de Pues, ¿qué es todo, pues? O sea, ya vamos a empezar existencialistas. Me acordé ahorita, es que se me vienen muchas anécdotas ahorita. Todo es con cebolla, cilantro y salsita. Justo te iba a decir lo del meme del taquero. Con todo, joven. Y el vato así de teniendo una crisis existencial, ¿qué es todo? No. Bueno, lo que iba a decir es, aprendan a trabajar en equipo, aprendan a no querer entender todo. Creo que esa es una de las cosas que de pronto más llegan a limitarnos como físicos, y que tal vez no es la primera ocasión que comentamos. A veces hacemos cosas que no puedes entender a fondo, porque necesitarías irte a niveles tan elementales de conocimiento que te tomaría muchísimo tiempo alcanzar esa construcción. Entonces, cuando llegas a estudiar física o estoy seguro que alguna otra ciencia también, seguramente tienes ilusiones y esperanzas de hacer cosas grandiosas y de tener todo el tiempo pláticas emocionantes y resultados increíbles, y los vas a tener en algún momento, estoy seguro de ello.
Yo recuerdo mucho también algunas anécdotas de cuando estaba comenzando la carrera, sobre todo del primer año, que fue quizá el más difícil para mí. Y esa pregunta era recurrente todavía en algunos profesores, ¿no? ¿Por qué estás estudiando física? Te hacían cuestionártelo constantemente. ¿Por qué estás estudiando física? Y todos teníamos diferentes motivos. Porque me gustan mucho las estrellas, porque me gusta mucho, me gustaría entender cómo funciona el universo, me gustaría entender el tiempo, variedad de respuestas. No había un... ¿Por qué pensé que era educación física? Creo que no explícitamente, pero yo tengo la sospecha de que uno sí se equivocó. Entonces uno de los profesores que más admiré en la carrera, que todavía admiro bastante y que creo que es un buen físico, sí, en algún momento nos dijo, bueno, están muy bonitas todas sus ideas del por qué están aquí, pero pues eso no es lo que hace un físico. Y creo que también, tal vez por ahí tú también recibiste una respuesta similar en algún momento, ¿no? Un físico calcula. No que recuerdo haber recibido una respuesta similar. Ok, entonces tal vez estoy confundiendo con alguien que me dijo algo similar con otro profesor. Pero sí, a mí en algún momento eso me dijeron, un físico calcula. Si no estás dispuesto a hacer cálculos, entonces pues la física no es para ti. Así, para dedicarte profesionalmente. Porque es cierto, a veces no puedes entender todo y lo único que te queda es calcular y esperar a que el tiempo haga lo suyo. Pero tampoco debería preocuparte tanto. Yo siento que eventualmente llegas a familiarizarte tanto con los conceptos, a interiorizarlos tanto que aunque creas que no los has entendido, llegan momentos o chispazos donde dices, por supuesto, esto sucede así por tal fenómeno, etc. Yo recuerdo muy bien todavía cuando entendí cómo funcionaba el trabajo, la conservación del trabajo. Ajá. Yo recuerdo que me costaba un poco, creo que mecánica elemental fue igual los primeros años. El primer año fue quizá las partes donde más tambaleé para interiorizar bien los conceptos. Entonces, si recuerdan, el trabajo se define como la fuerza que se requiere, por así, la fuerza por distancia, ¿no? Eso es trabajo, es como la fuerza que se requiere para mover una masa, un objeto durante en cierta distancia. Uh-huh. Y el trabajo resulta que también es conservativo, sobre caminos cerrados, cosas ya muy técnicas, ok, no voy a entrar en detalles, pero el chiste es que durante bastante tiempo yo solamente hacía cálculos sobre trabajo, siguiendo lo que decía, pero no entendía bien por qué. Y un día, sin estar haciendo nada de física, solamente iba en el camino, iba subiendo una montaña en el auto, una montaña con muchas curvas, y que parecía que pasabas en el mismo lugar como 30 veces antes de avanzar, porque era una montaña muy empinada. Y bueno, alguien me preguntó que por qué no hacían una línea recta. Y yo me quedé pensando, y la respuesta que le estaba tratando de dar era la que me había dado algún ingeniero civil hace algún tiempo, ¿no? Porque la calidad de los suelos no es la adecuada para trazar una recta con esa pendiente, porque no sé, tiene demasiada inclinación, etcétera, ¿no? Curvas de nivel, por ahí salen esos conceptos. Un concepto que no es que yo haya estudiado, sino que otra persona que sí lo sabe me explicó. Y entonces en mí surgió la pregunta, ¿esto nos ahorra? O sea, el hecho de tener estas curvas y no una recta que llegue de un punto a otro, ¿nos hace gastar más energía, más gasolina probablemente? ¿Es lo mismo? ¿Cómo gasto más? ¿Cómo gasto menos?
Entonces ahí es donde dije, bueno, pues para llegar de un punto a otro lo que necesito es trabajo. Y entonces ahí comenzó a cuadrar mi conceptualización del trabajo, y de manera inconsciente yo dije, pues no debería haber un cambio en la energía. ¿Ok? A lo que voy es, estando en carretera, yo solito me comencé a explicar internamente, sin que nadie me lo pidiera, por qué la energía debería ser la misma, siguiendo cualquier camino, que es precisamente lo que les decía hace un momento, que el trabajo que es conservativo sin importar, o sea, es el mismo trabajo de un punto a otro sin importar el camino que tomes. Es uno de los resultados más básicos de trabajo de mecánica, pero nunca me lo había explicado, y yo le expliqué de un montón de formas diferentes, utilizando las subidas y las bajadas, y diciendo, pues en las bajadas puedo ahorrar gasolina porque no necesito torsión, entonces la bajada solita me ayuda a que el auto siga avanzando, etcétera, etcétera, ¿no? En la subida empinada necesito mucha más torsión, entonces necesito que el motor trabaje más fuerte y gaste más energía, etcétera. Se siente, de hecho. Sí, ¿no? Entonces, el carrito ese. Y en ese momento es donde dices, caray, sí soy físico. Porque en situaciones no académicas llegas a comprender conceptos y llegas a distinguirlos y llegas a notar que están ahí. Y creo que eso es bastante cool. Ya. No, pues sí está interesante. Nada más, yo recordaba esto del trabajo conservativo. Creo que escuché de la palabra conservativo más como fuerza conservativa. No sé si estén relacionados los dos temas. No sé si uno sea el otro o el otro sea el otro. Pero sí, justo es lo que acabas de comentar, ¿no? Que depende que el trabajo sea... ¿Cómo es? Que la fuerza no dependa, creo, del camino. Del camino, no me acuerdo. Sí. Ajá. Entonces... Pero bueno, hay muchas cosas ahí en la naturaleza que se pueden encontrar y que justo vienen a hacernos preguntas a nosotros, ¿no? De ahí, observando a nuestro alrededor, es como han surgido grandes preguntas y que pues han conllevado a un montón de áreas en la ciencia. Y pues está chido. Pero bueno, creo que nos hemos desviado un poquito. Es natural, ¿no? Hacerlo. Pero así podemos ir recayendo en la parte que mencionabas, que es esto de la mecánica clásica. Sí, mecánica clásica habías dicho, ¿no? Sí, mecánica de los cuerpos celestes. Ándale. Eso. Lo decíamos porque, y ya lo mencionaba al principio del episodio, para muchos este día no es nada más que volver a un sitio en particular de la órbita de nuestro planeta. Entonces, por eso no tiene nada especial para algunos, ¿no? Queríamos hablar un poco sobre eso. Las órbitas en nuestro sistema solar tienen cosas interesantes. Nuestra forma de interpretarlos y de darles una especie de orden también a esto fue interesante. Ya en la antigüedad pues teníamos diferentes modelos que interpretaban los astros en el cielo. Teníamos un modelo geocentrista que era el adecuado para el contexto social en el que vivíamos, y posteriormente llegamos a la concepción de hoy, ¿no? Que tenemos un modelo heliocentrista y que esas estrellas errantes que aparecieron durante muchos años en el cielo eran otras rocas, otros planetas, no necesariamente rocosos, que tenían la misma naturaleza que el nuestro, que nuestro hogar. Entonces es bastante sorprendente. Ahora, no sé si han escuchado el término estrellas errantes.
Yo no. O Ok. bueno, es que en realidad como que parece que sí, pero no tengo muy clara como la definición. Pero me suena a que es una estrella, pues vagabunda por ahí. Sí, sí, sí. Vagabunda. Ok, sí. A mí me gusta mucho el término, siento que se oye muy cool. Tiene mucho sentido una vez que lo entiendes. Es bastante simple. Las estrellas en nuestra bóveda permanecen prácticamente fijas, ¿ok? Las estrellas están a una distancia enorme, enorme. Ujú, La estrella más cercana, aparte de nuestro Sol, por supuesto, es Próxima Centauri. ujú, También está Alfa Centauri, me parece que son un sistema binario. Y está aproximadamente a 4 o 5 años luz. ujú, ¿Ok? ¿Qué es ujú. un año luz? Es la distancia que recorre una partícula de luz en un año terrestre, viajando a la velocidad que tiene en el vacío, que son aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Ujú. Entonces, 4 años luz es muchísimo para la escala humana. El Sol Claro. que es nuestro astro y que estamos más, la estrella que en realidad estamos más cercanos desde la Tierra, está solamente a 8 minutos luz. Entonces creo que Ujú, ahí se puede notar una diferencia descomunal. Ahora, la estrella más cercana está a 4 años luz, más o menos, y pueden imaginarse a qué distancias están las demás estrellas. Y en el cielo vemos miles y miles de estrellas, incluso llegamos a ver galaxias. Es muy interesante porque no las distinguimos a simple vista, pero muchos de los puntos que podemos observar en el cielo como estrellas probablemente sean galaxias o cúmulos de estrellas muy lejanas, que dado que son demasiadas, todo su brillo se acumula y lo podemos llegar a ver. ujú, Pero en ujú. general el hecho de que sean objetos tan distantes hace que los cambios, que de nuevo como decíamos todo el tiempo se están moviendo, pero esos cambios, esos movimientos sean prácticamente imperceptibles. No los notamos. Ujú. Tienen que pasar cientos o quizá miles de años para que notemos una diferencia en la forma en que están organizadas estas estrellas en el cielo. Por eso es que los mapas estelares antiguos que utilizaban civilizaciones como, no sé, los griegos, los romanos, todavía llegan a ser funcionales y las constelaciones llegan todavía a verse más o menos de la misma forma en que las teníamos en ese momento. Sin Ok. embargo, para los astrónomos más primerizos, los pioneros en la astronomía también llegaban a notar estrellas errantes, que eran puntos que aparecían en el cielo y que se movían bastante más rápido que las estrellas habituales. Ya. Aparecían, desaparecían, se movían constantemente de una noche a otra y que a simple vista pues parecían eso, estrellas muy brillantes que se movían muy rápido, entonces por eso las llamábamos estrellas errantes. Hoy día sabemos que estas estrellas en realidad son los planetas y por eso es que Ya. podemos entender por qué se mueven tan rápido, ¿no? Porque están mucho más cerca, entonces su movimiento es bastante más perceptible, no todos están siempre visibles, entonces cuando llegan a aparecer destacan del resto de las estrellas. Oh, ya. No, sí, sí, ahora tiene sentido. Pero sí, en efecto no había escuchado el término. Y pues es interesante, ¿no? Cómo es que históricamente hemos intentado, ¿no?, describir los fenómenos que hay a nuestro alrededor. Em, a mí se me vino ahorita a la cabeza, hablando de Uh-huh. planetas y así, de nada es lo que parece. De que, bueno, retomando otra vez lo de los años y los días, pues, como mencionabas, ¿no? Muchas de nuestras medidas que tenemos se hacen o se tienen en cuenta con respecto a lo que medimos en la Tierra. Entonces,
hay incluso un sistema internacional de medidas, que es el que usamos a nivel mundial, que se denota como SI. Ahí por si lo ven en sus clases de física. Sí. SI significa Sistema Internacional. Sí. Y este nos sirve para regular justamente como nuestras medidas con respecto a otros, dado, o sea, qué es 1 kilogramo, qué es 1 metro, qué es 1 segundo. Hay unas cosas ahí medias rarillas, por ejemplo, cómo empezamos a medir, así como comentas hace rato, ¿no? Cómo se empezó a medir el tiempo. Esos días se me surgió la pregunta de, bueno, ¿y qué con la historia del día? ¿Quién dijo el día va a tardar 24 horas? O así, ¿no? ¿O qué es un día? ¿Quién hizo la definición del día? Pues eso creo que salió natural. O sea, veíamos salir, aparecer el sol, volver a ver la luna, las estrellas. De repente había una época oscura y de repente una época día. Yo creo que poco a poco fue como más natural intuir qué cosa era un día. Pero, pues esto solo sucede en ciertas partes de la Tierra. Okay. Estoy diciendo un poco. Pero, por ejemplo, hay lugares en la Tierra como los polos, en donde los días no son así, o sea, claro. Imagínate, yo creo que no hubiese sido tan fácil para un hombre haber definido un día si viviera en el polo norte o polo sur. Sí. Porque entonces vería el sol nada más dar como vueltitas ahí alrededor, ¿no? Ayer justo estaba viendo videos de cómo es ¿cómo es? El sol de medianoche, creo, algo así le dicen. Ajá. A un evento que pasa en lugares en el norte. Un nombre que me apareció allí es Noruega. Sí, entonces me quedé así, qué bonito. Me puse a ver videos acerca de eso y yo dije, no, qué loco. Y pues sí, básicamente son 1, 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana y el sol no se ha ocultado. Bueno, se medio oculta, pero en realidad sigue como un atardecer. Ajá, como un atardecer. Entonces yo dije, no, qué loco. Entonces me puse a pensar en eso, ¿no? Que si nosotros estuviéramos en ese lugar, o si la mayoría de la humanidad hubiese estado en ese lugar, posiblemente nuestro concepto de los días también hubiese sido distinto. Okay. Entonces, bueno, quién sabe. Pero está interesante. Me gusta cómo hemos a lo largo del tiempo establecido ciertas convenciones, porque eso es lo que creo que es. De unidades, de medida, pues, y está bien padre. Luego, pues, cómo se estableció que es 1 año. Por ahí históricamente encontré que anteriormente habían calendarios lunares, en base a cuántas veces se volvían a ver la fase de la luna en la misma época. Definían, no sé, 1 mes o semanas o algo así, y de repente tras cierto tiempo ya definían 1 año. Luego aparecieron los calendarios solares. Ya me parece que en Egipto fue donde se empezaron a registrar hechos que evidenciaron que ya existían calendarios solares. De hecho tenemos un ejemplo aquí más cerquita, que es pues nuestra civilización, la maya, que también tenía calendarios solares. También en Roma es de donde sale pues ya uno de los calendarios que seguimos usando hasta hoy en día, que es el calendario juliano. Y pues ya está tal cual como lo conocemos, que tiene 12 meses y 365 días, y cada 4 años tiene una corrección. Sí. Porque pues el día no tiene 24 horas. Exacto. Tal cual, exactamente. Tiene, si no me recuerdo, 23 horas y 3 minutos menos antes de hacer 24 horas, creo. O algo así aproximadamente. Le falta. le falta. Chiste es que le falta. Y pues estos minutos que le faltan para las 24 horas los van acumulando y agregan 1 día cada 4 años, los años que llamamos bisiestos. Sobre los años bisiestos, antes de que se nos pase, yo estuve igual averiguando un poco y hay cosas bien interesantes. Por ejemplo, el hecho de, ¿por qué lo llamamos bisiesto? Sí, tiene que ver con el calendario juliano. Nosotros agregamos hoy día, cada 4 años, 1 día extra a nuestro calendario, y ya sabemos bastante bien cuál es el
29 de febrero, un día al final del segundo mes. Pero no siempre fue así. De hecho, cuando se da el año bisiesto, no se agregaba el 29 de febrero, sino el 23 de febrero. ¿Ok? ¿Cómo? No entiendo. Exacto, eso es muy interesante. Nuestro calendario usual, cada mes de febrero tiene 28 días, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Vale. Antes de nosotros tomar esta convención, el día extra que se agregaba al año no era el 29 de febrero, era el 23 de febrero. Cada 4 años habían 2 23 de febrero. Qué originales. Ajá, el 23 de febrero se repetía. 23 con una comilla. Como A prima. Es que los matemáticos, pero así son. Ok. Pero tenía un motivo que ya lo olvidé en este momento. Pero resultaba que el 23 de febrero, me parece que ocurre en la sexta semana del año. Y creo que era un día particular, era como el sexto miércoles, porque utilizaban convenciones también de cuándo empezar el año. Entonces, era el año bisiesto, porque originalmente era el año con 2 sextos, bisexto. Ok. Se repetía ese día particularmente. Está qué curioso, ¿eh? Ahora que comentas del origen de los nombres, pues también me llamó la atención, ¿no? Porque decía ahí, bueno, Julio César, que fue uno de los que sugirió que se mejorara el calendario en Roma, y pues por él lleva el nombre de calendario juliano. Pues propuso esta corrección a los años, a esto de agregar años bisiestos y no sé, y todo esto, perdón. Por ahí dice que en realidad el calendario se llamó juliano por un dios que se llama Janos. Bueno, en algunas partes lo encontré como Janos, en otras partes lo encontré como Jano. Pero es un dios que tiene al que se le atribuye, es el dios de las puertas, así entendí, más bien. Entonces, en convención a este dios es que se estableció que el 1 de enero iba a ser año nuevo. Porque entonces iniciaba el primer mes, y el primer mes se celebraba en honor a el dios que es de las puertas, Janos. Entonces empezó a hacer la tradición ahí alrededor de esto. Y pues ya hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita que seguimos celebrando 1 de enero como día festivo. Gracias a un Dios, denle gracias al Dios. No es cierto. Al Dios Janos. Así que recuerden que si están celebrando el 1 de enero, lo están celebrando por el Dios. Cool. Dios Janos. Sí, así está. Súper duper. Ya, miren, voy a corregir lo que dije. No estaba tan perdido, pero tampoco se trata de dar información así al azar. Lo que sucede no es que fuera un sexto día en particular, sino que el 23 de febrero está justamente 6 días antes de un evento que ellos celebraban que se llama Calendas de Marzo. O sea que, cuando entra marzo, 6 días antes de la calenda de marzo. Entonces, como se repetía el día 23 de febrero, era un año con 2 sextos días antes de la calenda de marzo, un año bisexto. Ahora sí. Y retomando lo que dices, Marisol, sobre que nuestro año comienza por que así lo nombraron en base a un dios. Creo que está interesante tener ese tipo de datos, ese tipo de conceptos, porque lo tenemos muy interiorizado. O sea, ya es algo que es parte de nuestra vida, ¿no? Enero empieza el año, diciembre se siente que está terminando el año, incluso te llegas a sentir diferente. A mí me pasa, por ejemplo,
creo que cuando entendí hace muchos años, o cuando aprendí hace muchos años el tema de las estaciones en los diferentes hemisferios, me choqueaba un poco. Porque yo decía, no, ¿cómo crees que va a haber calor en diciembre allá en el sur? Porque sí, durante fin de año, en diciembre, pues está ocurriendo el verano en el hemisferio sur. Entonces, lugares como Chile, Argentina, están en pleno verano. La gente se va a las playas en Navidades. Y a mí eso se me hacía una cosa completamente loca. Y como yo estaba muy pequeño, incluso llegué a preguntarme, ¿entonces ellos celebran su año después, cuando hace frío, o cómo es? Porque yo asociaba mucho estos cambios, estas temporadas, estaciones, con los ciclos del año, ¿no? O sea, si hace frío, se está acabando el año. Ya hace frío, vámonos. Pero no. También el año nuevo chino, o sea, el hecho de que para la comunidad china realmente ellos tengan su propio calendario y lo respeten, incluso bastante mejor que el calendario internacional, eso se hace muy interesante. Ya. No, pues sí, claro que sí. Y ahorita, justo, pues esto recae en otra vez, ¿no? ¿Cómo está nuestra interpretación del año? Porque ahora que lo muestras, ¿no? ¿Quién dijo que el año tiene que iniciar en febrero y terminar en diciembre? O cómo, más bien, una pregunta un poquito más rara es quizá, ¿cómo se supo que un año era un año? Porque digo, lo del día es natural, es como que te quedas mirando así, ¿no? Ves que pasa la luna una y otra vez, el sol una y otra vez, bueno, más o menos al mismo lugar. Y ahora el año, ¿a quién se le ocurrió? Pues quién sabe, la verdad es que yo tampoco sé esa parte. Ahí les dejo la duda por si quieren preguntárselo. Pero algo que sí fue notorio y evidente en varias civilizaciones y que creo que hizo que empezaran a buscar una convención para denotar un año es las cosechas. Por ahí encontré que Mesopotamia, antes de que se celebrara el 1 de enero el Año Nuevo, Mesopotamia ya tenía festividades de Año Nuevo, digamos así, en base a sus cosechas. Estos años nuevos se daban más o menos entre meses de marzo y abril para justo conmemorar que sus cosechas volvían a repetirse. Entonces eso me recuerda que ahorita, por ejemplo, esto sí es algo que es más como visible o más notorio, porque a veces recuerdo que mi mamá me dice, tenía a mis abuelitos que trabajaban en terrenos en donde sembraban milpa y así. Entonces pues ella me decía, es que hay fechas, ella siempre de repente llega y me dice, hay fechas para que tu cosecha salga mejor, o hay temporadas de lluvia o no sé qué onda, ¿no? Y recuerdo que sí, ellos como que recuerdan también esto de los periodos en que ciertos cultivos solo pueden darse. Incluso hay plantas que solo dan florecita un año. No sé si las has tenido o las has visto. Yo tengo una florecita por acá que es así, que solo sabemos que da una flor en enero, febrero y ya, hasta el siguiente año va a volver a dar una flor. Entonces este tipo de cosas es como lo que en ciertas culturas hizo dar o entrar en razón, o más bien establecer convenciones para decir, bueno, esto va a ser un año. Wow. Y me parece bien interesante. Y pues además también quizá es buen momento para pues decir que nuestro año, tal cual lo percibimos ahorita, pues es como vemos, es el tiempo que definimos para dar una vuelta alrededor del Sol. Entonces pues les va a hacer este concepto pues puede ser diferente para distintos planetas. Hay planetas que están más cerca del Sol y les va a tomar menos tiempo pues dar una vuelta alrededor del Sol. Por aquí encontraba ¿cómo se dice? Una tablita de cuánto dura un año, digámoslo así, en cada planeta. Está bien decir un año en cada planeta. Porque así es como definimos el año, ¿no? El tiempo que tardamos en dar una órbita completa alrededor del Sol. Entonces, si estamos en otros planetas, sigue siendo la misma concepción. Sacas, a ver, saca los datos prohibidos. Los datos prohibidos, sí.
No, pues sí, pero digo, o sea, para no generar confusión, digo, es que anteriormente, pues, años se le denotaba esto de nosotros dar una vuelta alrededor del Sol, pero obviamente este concepto ya se cambió y ahora es, bueno, es orbitar alrededor del Sol, esto es lo que es un año. Entonces un año en otros planetas, ya para no vernos egocentristas, es distinto. En otros planetas como Neptuno es un planeta que está, es el último, digamos, en nuestro sistema solar. RIP Plutón. Plutón. Sí, pero Plutón es medio, ¿cómo es? Planeta enano. Hashtag yo te quiero, Plutón. Hashtag, sí. Hashtag planeta sí es Plutón. Hashtag justicia por Plutón. Hashtag Plutón sí es planeta, como el episodio de Rick and Morty. Planeta sí es Plutón. Ay, se me va la onda. Pero bueno, está Neptuno, que es el penúltimo. Ajá, si consideramos a Plutón como planeta XD. Ya luego quizá hablemos de esos tipos de conceptos, ¿no? De qué hace un planeta un planeta. Pero en Neptuno pues tarda 146 años terrestres, 144, perdón, años terrestres y 28 días en completar su órbita alrededor del Sol. Entonces pues es un montón. Nosotros celebrando hace poco que ya hicimos un año y al pobre Plutón le faltan 177 años. Ni alcanzamos Neptuno, a ver. Neptuno es, ¿no? Imagínate vivir allá, no habría fiestas. No podría. Eso sería muy triste. O no habría fiestas. Sí. O habrían muy pocas, o sea, tendríamos otra forma de medir el tiempo, ¿no? Porque nuestra vida humana no se alcanzaría para completar un ciclo. Claro. Y luego chécate, porque uno de los planetas, ahora si nos vamos al otro extremo, que es el planeta más cercano al Sol, que es Mercurio, pues a este planeta le tarda 88 días en completar su órbita. Órale. Después, imagínate, si estuviéramos en Plutón, ya en 88 días, ya había eso mucho la fiesta otra vez. Otra vez. Jale. Si se antoja. Jale. Nada más que creo que no hubiésemos aguantado por la cercanía al Sol. Ya nos hubiésemos achicharrado ahí. Hacemos fiesta de chicharrones. Sí. Eso es muy interesante. Humano. Realmente sí es interesante. O sea, imagina, por ejemplo, que estuviéramos a la distancia que está Mercurio, con una estrella más fría, ¿no? Pues para no morirnos ahí todos quemadotes. Que tuviéramos las condiciones adecuadas, que siguiéramos en la zona de recitos de oro, como le llamamos. ¿Qué tan importante sería, por ejemplo, los años ahí? O sea, si es algo tan común, 88 días es bastante pronto. ¿Tendríamos la misma concepción de los años? ¿Lo festejaríamos igual? ¿Cómo sería nuestro ciclo? Sería muy interesante preguntárnoslo. Ahora, hablando de Mercurio, otra de las cosas que yo quería contarles aquí muy rápido es que Mercurio es un planeta muy interesante. Porque al ser el que está más cercano al Sol, pasan muchas cosas raras por ahí. Por ejemplo, uno de los problemas más grandes que tuvo la mecánica de Newton al describir la mecánica celeste fue el problema del perihelio de Mercurio. ¿Okay? El perihelio es el punto que está más cercano al Sol en la órbita de un planeta. O sea, todos los planetas tienen una órbita que no es una órbita circular, sino más bien elíptica. Entonces hay unos puntos donde están más lejos, unos puntos donde están más cerca de la estrella, y el punto más cercano pues le llamamos el perihelio. Ahora, este perihelio va cambiando con el tiempo. Los planetas van cambiando ligeramente su órbita, entonces ese punto se va haciendo diferente conforme va pasando el tiempo. La mecánica de Newton, que es la que tuvimos durante mucho tiempo, que describió gran parte de la mecánica a nivel clásico o a mediana y gran escala, ayudaba a describir pues órbitas de planetas, etc. Sin embargo, con el perihelio de Mercurio ocurría un
pequeñísimo problema. El pequeñísimo problema que existía es que los cálculos y las observaciones no coincidían. Y esta frase la puedes sacar de contexto y ponerla en muchos de los demás problemas que ha tenido la física y sigue funcionando. En muchos problemas de la física es eso. La teoría y las observaciones no coinciden. Claro. Entonces, el perihelio tiene una desviación y la mecánica de Newton te permite calcular cuál es esa desviación. Y en la mayoría de los planetas funcionaba. Pero en Mercurio había una diferencia. Entre las observaciones y la teoría había una diferencia de 43 segundos de arco por siglo. 43 los segundos de arco es la forma en que medimos como distancias o separaciones en la bóveda celeste. Para ponerlos en perspectiva de que 43 segundos de arco es mucho, nosotros hemos llegado a observar objetos muy pequeñitos en el cielo. Por ejemplo, la imagen que tenemos del agujero negro de la galaxia M87, la única imagen que tenemos de agujero negro, solamente mide 21 microarcosegundos. Bien poquito pareciera, ¿no? Ajá. Un microarcosegundo es 1000 veces más chiquito que un arcosegundo, ¿ok? Sí, sí. Entonces ahora imagínense, creo que ya con eso podemos ver que 43 arcosegundos no es algo que podamos pasar por alto tan fácilmente. Ahora, durante muchos... Este problema no fue el primero de su tipo. Neptuno tuvo el mismo problema. Con Neptuno también existía una desviación una diferencia en la desviación de su perihelio. Sin embargo, con el tiempo se descubrió un planeta extra, ¿ok? Plutón, que ahorita ya me lo quieren sacar a mi muchacho, pero la presencia de Plutón explicaba esta diferencia, ¿no? Porque ya ejercía una fuerza gravitacional sobre Neptuno cuando tenían órbitas encontradas, cuando se aproximaban uno al otro, y explicaba esta desviación. Sin embargo, en Mercurio no, y durante mucho tiempo se buscó la presencia de otro planeta o de asteroides, incluso de algún sistema o cinturón de asteroides cuya gravedad afectara la órbita de Mercurio y se pudiera justificar esta desviación a su perihelio, pero no se encontró. De hecho, se llegó a premiar a gente porque se creía haber encontrado. Por ahí pueden encontrar sobre el planeta Volcano, que no es el que sale en Star Trek, pero que era este hipotético planeta que ya se había descubierto. Incluso Napoleón III llegó a otorgar medallas y premios por este descubrimiento, y al final del día seguimos sin verlo. No existe este planeta. Entonces es como un producto más bien de lo que queríamos ver y no de lo que había. Claro. Y fue un problema muy muy fuerte durante mucho tiempo, hasta que apareció el mismísimo Einstein. Y a mí me parece interesante porque la relatividad de Einstein, que tiene un panorama mucho más amplio que la mecánica de Newton, sí logra explicar esta desviación. Hace una pequeña corrección a las fuerzas gravitacionales de Newton, la de cuadrado inverso. Los cálculos son largos, pero Einstein se encuentra con exactamente esa desviación de 43 segundos de arco por siglo. Y es impresionante cómo la respuesta siempre fue correcta. O sea, lo que creíamos que estaba mal, en realidad no estaba mal, solamente no teníamos todavía las herramientas completas, el entendimiento completo de la física. Y incluso para el propio Einstein fue un hito tremendo. Muchos de sus biógrafos lo describen como probablemente uno de los días más felices de su vida.
la ocasión en que él llegó a este resultado y logró encontrar exactamente la misma desviación que daban las observaciones. Claro. No, sí, está bien interesante esta parte. Y bueno, entonces, sí, justo esto que acabas de mencionar del problema y cómo se resolvió el problema del perihelio de mercurio, me hace pensar en que pues muchas cosas en la ciencia, o bueno, para los que vayan a estudiar ciencia o estén estudiando ciencia, creo que es algo que siempre van a topar. La manera en que pensamos o en que concebimos las cosas, los conceptos que tenemos, van a estar en constante cambio, casi siempre. Y es que eso me pasó en vida propia, porque yo, por ejemplo, entré a la universidad y para mí habían cosas que según yo tenía entendidas o así. Y de repente ya en clase me di cuenta de que no era lo que pensaba. Me decía, no, pues no es así. O hay una teoría que está mejor y que lo describe mejor, como esto, ¿no? De que nos acabas de hablar del perihelio de mercurio. Yo inicialmente en la escuela, pues veíamos, a mí me tocó ser de la generación que todavía veía 9 planetas en el sistema solar. Okay. Iba a comprar su lámina. Ok, dice. Iba a comprar su lámina montada en un tiranosaurio Rex. Ándale. Es que así sonaste, así como de ok, un chingo de tiempo después de mí. Ay, ¿a ti también te tocó seguro o no? ¿O no? Yo estoy chiquito. Ya miro. Estoy segura que también te tocó ir a comprar una lámina a la papelería. Yo no sé con el internet. Ay, sí, claro. Sí fui. Y entonces en la lámina aparecía pues los 9 planetas. Entonces cuando llegué a incluso creo que uno de los libros que me motivó a estudiar física incluía a Neptuno como... A Neptuno. Sí es Neptuno, ¿no? Sí. Plutón. A Plutón como un planeta en el sistema solar. Entonces ya llegué a la carrera. No, ahí sí no tardó mucho, creo que como al... Bueno, no sé, no me acuerdo bien de las fechas, pero de repente me enteré, ¿no? De que Plutón ya no era considerado un planeta. Y así, ¿qué está pasando? ¿Tú qué? ¿Cómo de que no? Sí, y ese es uno de los ejemplos que me ha pasado un montón de veces con un montón de conceptos. Por ejemplo, la entropía que estábamos hablando al principio. Sí. Pues yo iba con mi mente así toda. Decía, esto encontré Wikipedia y no sé qué. De repente no. ¿Sabes? En la clase, viendo la definición así chida que tiene que ver con configuraciones y no sé qué. Información, teorías. Y entonces otra vez tengo que volver a modificar ese concepto en mi cabeza, interiorizármelo otra vez, ¿no? Una y otra vez. Sí. Y así pasa con un montón de cosas en la física que me han pasado. Por ejemplo, lo de las órbitas de los cuerpos. Yo recuerdo más o menos una clase con un profesor que me decía, no, y es que cuando empecé a estudiar relatividad general, creo, y es que te vas a dar cuenta que la órbita de los planetas ni siquiera es elíptica, como aparece en los libros, como aparece en las láminas. La órbita de los planetas en realidad puede ser distinta, ¿no? O puede estar así como, ¿cómo se dice? Que no porque una elipse pues cierra su ciclo, ¿no? Sí. Hay planetas que no vuelven al mismo punto. Exacto, sí. Son más bien es como una espiralita, ¿no? Entonces, pero convencionalmente, o sea, para que nos metan el concepto desde chiquitos, pues es más fácil verlo así. Y es un poco más certero que pensar que solamente es circular. Ándale. Pero pues es que esta modificación ya vino después, también, ¿no? O sea, esta teoría heliocéntrica que tenemos de Ptolomeo, me parece. Bueno, Ptolomeo de hecho creo que hacía que las órbitas fueran circulares. Sí. Más adelante se modificó y empezaron a hacer elipses con ¿qué es? Las leyes de Kepler. Con las leyes de Kepler fue que empezamos a concebir las órbitas como elípticas. Pero esta idea igual es algo que se ha ido modificando y ahorita pues ya vemos que hay planetas que no es así, ¿no? O sea, no es como que tengas un plano en el universo y los planetas todos estén en el mismo plano. De hecho no. Yo recuerdo de mi clase de astronomía que no ponemos a todos los planetas en el mismo plano, sino hay planetas que están así, ¿no? Girando así, y hay otros planetas que están ahí yo señalando aquí en la cámara como si me estuvieran viendo.
se me va la onda, perdón. Ya, ojalá más adelante podamos grabar vídeo y audio y puedan ver mis ejemplificaciones. Yo bien entusiasmada aquí poniendo un planeta en un plano y el otro en otro plano. Bueno, y al sol en otro plano. El sol ya estaba levitando. Ya. Posturas yo estaba viajando ahí en el universo. Chale, qué triste que no puedan venirse a viajar conmigo, pero bueno, saca para andar iguales. Bueno, ya la voy a dejar mejor porque si van a pensar que estoy ahí media rara. Ya síguete. No, pero sí, creo que te entendimos bastante bien, al menos yo sí te entendí. Si no, pues por supuesto, igual. Pueden dejar. Sí soy. Pueden dejar sus dudas aquí en los comentarios de donde nos estén escuchando, a menos que nos escuchen en Spotify. Váyanse a otra red social para dejar comentarios. Pero sí, el conocimiento cambia, el conocimiento evoluciona. Y hay que mantenernos actuales, no solamente en temas de física, es impresionante en temas de física, pero en todos los temas donde exista conocimiento hay que mantenerse actuales porque siempre está cambiando. Casi nada es absoluto. Ojo de como dije casi, porque si hubiera dicho nada, eso hubiera sido un absoluto y estaría en un bucle infinito. A ver, va a haber un día que hablemos de paradojas. Sí. Entonces, es impresionante. Por ejemplo, ya para terminar, les voy a dejar aquí tarea. Un pequeño spoiler de algo que quizá hablemos más adelante. Pero la física para actualizar la física necesitamos resultados contundentes. Y a pesar de que el perihelio de mercurio y cómo Einstein lo resuelve con su relatividad en sí mismo es un resultado muy fuerte, con la relatividad no es suficiente, porque no fue hasta mucho tiempo después cuando un eclipse y Eddington son quienes dan este primer punto a favor observacional para la teoría de Einstein. Y todavía hoy día lo seguimos haciendo. Los agujeros negros en sí mismos son una proyección de su teoría, que él mismo pensaba que nunca iban a poder ser observados y verificados. Pero mírennos hoy trabajando de lleno con imágenes de sus sombras, que es lo que podemos tener. Y creo que por mi parte es todo por este episodio, Marisol. Sí, también por mi parte. Digo, hay un montón de cosas que de verdad se nos vinieron a la mente para contarles. Tengo más cositas acá que anoté a medida que fue dándose la plática, pero el tiempo es corto. Bueno, es relativo, además de relativo. Primero es relativo y por eso lo sentimos corto. Pero seguramente, bueno, más bien esperamos que más adelante quizá podamos desenvolver más algunos de estos temas que se nos vinieron a la mente. Y pues eso también creo que ha sido un tema interesante, y como dijiste al principio, aquí vamos de nuevo, hemos retomado los episodios, y pues esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales, así que síganos por ahí vamos a estarlos actualizando. Así es, muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio del año, porque así lo quiso Julio César. Gracias por estar aquí una vez más. Esperamos seguir teniéndolos en los próximos episodios y que nos sigan acompañando en esta exploración de nuestro saber, en esta exploración de nuestras creencias y nuestros vagos conocimientos sobre cómo funciona el universo. Acompáñenos. Vale. Nosotros los acompañamos, que la fuerza los acompañe y nos vemos en la próxima. Adiós.